Hola, somos la radio MMB y hoy vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial, uno de los temas que más da curiosidad de la divulgación histórica. Nosotras somos Valentina, Miranda y Macarena. Ahora sí, Valen, ¿de qué temas vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la iniciación de la guerra, de algunas batallas y de las consecuencias. Perfecto, Valen, pero te estás olvidando de un tema súper importante, de la reflexión sobre la visita al museo. Es verdad, es al final. Igualmente voy a dar una introducción de la Primera Guerra Mundial para meternos al tema. La Primera Guerra Mundial destrozó el Tratado de Versalles. Alemania fue señalada como la principal culpable de la guerra. Qué bueno, ahora que sabemos un poco, falta que Miru nos cuente qué fue la Segunda Guerra Mundial. Voy a explicar un poco sobre la Segunda Guerra Mundial. Esta fue un acontecimiento global muy importante en el siglo XX. El conflicto bélico que provocó la muerte de entre 60 y 70 millones de personas, en su mayor parte varones y civiles. ¿Cuándo arrancó? Esta guerra arrancó porque Alemania cruzó con sus tropas a Polonia en un ataque combinado bombardeo a Varsovia, a la capital del país. 2 días después, Inglaterra y Francia le declararon la guerra a Alemania y así comenzó. Esta guerra se hizo mundial, ya que Japón quería expulsar a los británicos de Singapur y a los norteamericanos de Filipinas y apoderarse del petróleo de Indonesia. En diciembre de 1941, la aviación japonesa lanzó un ataque de sorpresa a la base norteamericana de Pearl Harbor. De esta manera se terminaron de formar los dos bandos, por un lado el eje de Alemania, Italia y Japón, del otro lado los aliados con los Estados Unidos, Unión Soviética, Gran Bretaña, Francia, Polonia y China. Como sabemos que este tema es súper largo, vamos a nombrar solo 2 batallas de las que hay en la Segunda Guerra Mundial. Valen y Miru les contarán de eso. Voy a arrancar con la Guerra de Asia y el Pacífico. A partir de 1943, el ejército estadounidense avanzó en el Pacífico, isla por isla, para expulsar a los japoneses, quienes resistieron ferozmente. Mientras tanto, en el sudeste asiático, los británicos se retiraron inicialmente, pero cuando Japón intentó invadir la India en 1944, sufrieron grandes pérdidas debido a la falta de suministros y la distancia de sus fuentes de abastecimiento. A pesar de esto, la ofensiva estadounidense en el Pacífico continuó. En junio de 1944, ellos lanzaron una campaña militar contra las Islas Marianas y, al fin de 1944, reconquistaron las Islas Filipinas. Igualmente, a pesar de sus grandes pérdidas, los japoneses no se rindieron. Y la segunda de la cual vamos a hablar es del contraataque soviético. En 1943, la situación de Alemania nazi parecía desesperada, ya que estas características eran insuficientes para una lucha prolongada. Estas son, primero, la escasez de la población en edad de combatir, segundo, la insuficiencia de recursos naturales y, por último, las limitaciones de su industria bélica. Estos mismos problemas llevaron al fracaso al Imperio Alemán en la Primera Guerra. Mientras tanto, la Unión Soviética se centró en expulsar a los nazis de su territorio. Los eventos clave fueron principalmente la batalla de Kursk en julio de 1943, o sea, la última ofensiva alemana en suelo soviético, que fue detenida por la resistencia rusa y la invasión aliada de Italia. Luego la retirada de Wehrmacht y, por último, la contraofensiva del Ejército Rojo. Este contraataque soviético tuvo logros. Estos fueron algunos. En noviembre de 1943 fue la expulsión de los alemanes de Kiev, capital de Ucrania. Y en enero de 1944 llegaron las tropas soviéticas a la frontera de Polonia. Chicas, nos faltaron las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién lo explica? Yo la explico sin problema. Para arrancar, hubo entre 60 y 70 millones de personas que perdieron la vida, luego de países con números de bajas, las cuales son China con 14 millones y la Unión Soviética, que perdió el 10 y el 20% de su población. También dejó a millones desplazados de diversas nacionalidades y provocó enormes pérdidas materiales. Estas son el 13% de los recursos de Alemania y el 20% de los URSS y el 7% de Francia. Chicas, igualmente no nos olvidemos que visitamos el Museo del Holocausto. Valen, ¿qué fue eso? El Holocausto fue un genocidio realizado por el régimen alemán nazi contra los judíos de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Los judíos que vivían en los países ocupados por el eje fueron enviados a campos de concentración y ahí fueron asesinados. Se calcula que fallecieron 6 millones de judíos, de los cuales 1 millón fueron niños. Los nazis decían que los judíos eran parásitos y que robaban el trabajo de los alemanes. En 1938 comenzaron los actos de violencia porque los judíos no habían dejado el país más allá de los hechos y restricciones. Las sinagogas fueron lugares de culto y reunión para las comunidades judías. Fueron objeto de ataques, incendios y destrucción por parte de los nazis y sus colaboradores. Como hablamos anteriormente, la solución final fue en 1941, que se crearon los campos de exterminio donde mandaban a los judíos de los guetos. Estos eran enviados a supuestamente trabajar.
El verdadero objetivo de estos era matarlos, y acá usaban las cámaras de gas. Como hablamos anteriormente, la solución final fue en 1941, que se crearon los campos de exterminio donde mandaban a los judíos de los guetos. Estos eran enviados a supuestamente trabajar. El verdadero objetivo de estos era matarlos, y acá usaban las cámaras de gas. Los ancianos, mujeres embarazadas y niños eran enviados directamente a la cámara de gas y a los hombres los seleccionaban. Se crearon las cámaras de gas con el objetivo de que los soldados no sientan culpa cuando los mataban directamente. Se habían creado 6 campos de exterminio en Polonia. En los campos buscaban deshumanizar a los prisioneros, es decir, quitarles su identidad. A estos los pelaban y los vestían todos iguales y eran identificados con números o triángulos.